Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a una segunda lección de crecimiento lineal. En esta lección expresaremos el crecimiento lineal en forma recursiva, así como la forma explícita, pero en esta lección no seremos dados la diferencia común o la pendiente. Tendremos que encontrarlo. Para revisar, si una cantidad comienza en el tamaño p bajo 0, y crece de cada período, entonces la cantidad. Después de n tiempo, los períodos se pueden determinar utilizando cualquiera de las dos relaciones expresadas aquí. En forma recursiva, p sub n igual p sub n, un más d, donde p sub n es la población una unidad de tiempo antes de p sub n. El formulario explícito sería p sub n igual p sub 0 más dxn. Ahora el formulario explícito aquí es el mismo que la forma de intercepto dependiente de la línea, o el formulario I igual 1010 más b, donde p sub 0 v, el intercepto y d. La diferencia común sería la misma que la pendiente n, y p sub n es lo mismo que el producto o el valor i. Tan otra vez, en esta ecuación d representa la diferencia común, la cantidad. La población cambia cada vez n aumenta por 1. Entonces, la diferencia común d, que de nuevo es igual a la pendiente, sería igual al cambio en la salida de la función dividida por el cambio en la entrada de la función. Bueno, si nos dieran dos puntos, puedes recordar, podemos encontrar la pendiente determinando el cambio en, y dividido por el cambio de x. Vamos a ver un ejemplo. La población de javelina de un parque de postres local fue estimada en 200 hexaneutones el año 2004. En 2012, la población fue estimada en 376. 1. Asumiendo el crecimiento lineal, queremos encontrar una ecuación recursiva y explícita para el crecimiento. 2. Queremos predecir la población de javelina en 2016. Y luego 3. Predice cuando la población alcance 500. Aviso: para ambas fórmulas recursivas y explícitas, debemos encontrar la diferencia común de, que también sería la pendiente de la línea. Así que comencemos haciendo eso. Recuerde, d va a ser igual al cambio en la salida, o en este caso el cambio en la población, dividido por el cambio en la entrada, que en este caso sería el cambio en los años. De nuevo, d, la diferencia común en este caso, será igual al cambio en la población, dividido por el cambio en los años. Bien, el cambio en la población sería de 376,200 y el cambio en los años sería 2012, 2004. Así teníamos 176 divididos 8, que es igual a 22. Y porque la diferencia común es positiva, esto indica que la población está aumentando 22 javelina por año. Y porque estamos asumiendo crecimiento lineal, esta es la tasa constante de cambio cada año. Hay una cosa más que mencionar aquí. P sub 0 es la población inicial donde la población es igual a 0, que significa n igual a 0. Representa el año 2004. ¿Para qué podemos decir n igual al número de años después de 2004? Antes de encontrar las ecuaciones recursivas y explícitas para modelar este crecimiento, miremos este gráfico. Conociendo que la población era 200 hexaneutones 2004, ese sería el punto donde la primera coordinada es n, y la segunda coordinada es p sub n. Recuerda, n es el número de años después de 2004. Y por tanto, n es 0 para el año 2004. El segundo punto en 2012, cuando la población es 376, sería aviso: n es 8 aquí porque 2012 es 8 años después de 2004. Otra manera de encontrar n es tomar 2012 y restar 2004. Entonces, si trazamos estos dos puntos en el plano coordinado, aquí y aquí, porque estamos asumiendo crecimiento lineal, cuando encontramos las ecuaciones en ambas formas recursivas y explícitas, ambas fórmulas podrían puntarnos en esta línea. Ahora,
Vamos atrás y encuentre las ecuaciones recursivas y explícitas. En forma recursiva P sub n, donde la población n años después de 2004 sería igual a P sub n, 1, la población un año antes de P sub n más la diferencia común, que es 22. Este sería la fórmula recursiva para nuestro crecimiento lineal. Y ahora para la ecuación explícita. Tenemos P sub n igual P sub 0 más dxn, que nos daría P sub n igual P sub 0. Representa la población inicial o la población en 2004, que es 200. Así tenemos 200 más la diferencia común xn, o más 22 newtones. Este sería la forma explícita para nuestro crecimiento lineal. Ahora queremos predecir la población javelina en 2016. Para hacer esto, podríamos utilizar cualquier fórmula, pero para utilizar la fórmula recursiva, tenemos que calcular la población para cada año de 2004 a 2016, que sería mucho trabajo. Pero utilizando nuestra fórmula explícita, solo podemos sustituir el valor de n para el año 2016. Por lo tanto, utilizaremos la ecuación explícita para responder esta pregunta. De nuevo, sabemos que P sub n igual 200 más 22 newtones, pero todavía debemos determinar el valor de n, donde otra vez es el número de años después de 2004. Entonces, si estamos tratando de hacer una predicción para el año 2016, n igual 2016, 2004 igual 12. 2016 Siemens 12 años después de 2004, así que la población después de 12 años o P sub 12, es igual a 200 más 22 por 12, que sería 200 más 264 es igual a 464. Así en 2016 la población predecida es 464 javelina. Y ahora para la tercera parte queremos predecir cuándo la población alcanzará 500. Otra vez, utilizaremos la ecuación explícita. Sustituiremos 500 para PS sub n y solucionamos para n. Entonces, queremos resolver la ecuación 500 igual 200 más 22 newtones, restaremos 200 en ambos lados, que nos daría 300 igual 22 newtones dividir ambos lados por 22. 300 divididos por 22 Siemens aproximadamente 13.64. Recuerde, n es el número de años después de 2004. 2004 más 13.64 sería 2017.64. Redondeando al año más cercano, podemos decir que la población alcanzará 500 exaneutones 2018. Espero que encontraron esta útil.